Degustando la revista Letras Libres, encontré un ensayo del maestro Fernando García Ramírez respecto de los 100 años de la obra Fervor de Buenos Aires de Jorge Luis Borges. Es curioso señalar que el pequeño Jorge Luis comenzó a muy temprana edad su contacto con la literatura. A los 4 años ya sabía leer y escribir. Diría ya con 71 años que si tuviera que señalar el hecho capital de su vida, diría la biblioteca de mi padre. En realidad, creo no haber salido nunca de esa biblioteca. En este ensayo, el maestro García Ramírez nos señala diferentes aspectos de esta primera obra inspiradora de Jorge Luis. Citaré algunos textos de este ensayo para poder realizar este comentario del centenario de este primer comienzo del autor Jorge Luis. Terminada la Primera Guerra Mundial, misma que pasó en Suiza con su familia, el poeta llegó en 1919, a los 20 años, a España, donde conoció a los jóvenes poetas ultraístas. En Madrid se volvió asiduo de la tertulia de Ramón Gómez de la Serna. Pocos años después, en 1924, el gran maestro de la greguería escribe al recibir el primer libro de poemas del joven argentino. Todo este libro escrito con una dignidad y un aplomo que me han hecho quitarme el sombrero ante Borges con este saludo hasta los pies. Libro juvenil y nostálgico, lírico y metafísico, urbano de las orillas, obligadamente moderno. No fue su primer libro. Antes escribiría 2 que nunca vieron la luz. Ritmos Rojos, en el que el poeta exalta la revolución soviética, y Los naipes del Taur, cuentos al estilo del novelista Pío Baroja. En 1920 publicó Borges su primer poema, Himno del Mar, versículos a la manera de Whitman. Los poemas que contiene Fervor de Buenos Aires los escribió entre 1921 y 22. Sus elegías sobre el Buenos Aires perdido no son las de un joven poeta localista, sino de un poeta que había pasado sus años formativos en Suiza, en contacto con la vanguardia expresionista, y en España, donde estableció fuertes vínculos con el ultraísmo. Borges encontraría entonces su tono de nostalgia por el Buenos Aires de sus padres, el de finales del siglo XIX, un Buenos Aires que no vivió, de nostalgia idealizada por unas calles que antes estaban ubicadas en el centro y que poco a poco, con el crecimiento de la ciudad, se fueron quedando en los márgenes, en las orillas. Borges encuentra sus temas en las casas bajas, con patio y con aljibe, en las calles de los suburbios, en los arrabales que lindaban con el campo,
En esos poemas no hay personajes, hay paisaje urbano, o mejor dicho, hay un solo personaje, un caminante de las orillas, un flaneur que paseaba por los barrios viejos, un joven poeta que recupera las imágenes de la ciudad que fue y la transforma en meditaciones filosóficas sobre el tiempo y la inmortalidad. Versos en los que resuenan Berkeley y Schopenhauer. Borges recupera esas imágenes del pasado de una ciudad en plena transformación. Los poemas de Fervor de Buenos Aires hablan de ocasos y crepúsculos. Sin embargo, son poemas donde abunda la luminosidad, tal vez como respuesta vital a la ceguera de su padre o a sus propios problemas de la vista. Fervor de Buenos Aires puede leerse también en un plano ideológico, como una reacción frente a la realidad argentina de ese momento, en la que el concepto de ciudad resulta problemático a causa de las rápidas transformaciones ocurridas en esta. Borges publica Fervor de Buenos Aires a los 24 años. Borges decía: pienso que nunca me he alejado mucho de este libro. Siento que mis trabajos solo han sido desarrollo de los temas que en él toqué por primera vez. Siento que toda mi vida ha transcurrido volviendo a ese único libro. Fervor de Buenos Aires cumple 100 años. Hasta aquí este ensayo del maestro Fernando García Ramírez. Concluyo este pequeño trabajo a manera de homenaje por mi parte de estos 100 años de Fervor de Buenos Aires con una cita de otra obra de Jorge Luis, Ficciones. En este libro nos dice que dormir es distraerse del mundo. Y qué atinado comentario de este poeta. Dormir es distraerse del mundo. Dormir a veces es la pequeña salida al ocaso que siente el corazón, al ocaso que siente la esperanza perdida. Pero también dormir es despertar con la firme intención de recuperar aquello que parece perdido. Muchas gracias.